¿Pudieron seguir leyendo el material? ¿Se me escucha bien, chicos? Sí se escucha. Bien. Hoy les publiqué el link en la plataforma de la clase de la semana pasada para aquellos que no pudieron conectarse o si la quieren ver nuevamente la clase. Está el link y como les dije también les subí el PowerPoint y hoy les armé otro. Así que, ¿tienen alguna duda? Me pueden ir contando si leyeron el material o si quieren empezamos directamente con el Power. Esperamos 5 minutos, chicos, y les empiezo a mostrar las diapositivas. Bueno. No, profe. Bien, empezamos, chicos. Ahí estoy compartiendo pantalla. Me dicen si pueden verla y comienzo a explicar. Sí, se ve perfecto, se ve re Bien. clarito. Recuerden que la clase pasada empezamos, como yo les decía, a analizar que la administración de ayer, por así decirlo, y de hoy, que es importante examinar la historia y que eso nos va a ayudar a nosotros a entender lo que pasa hoy en día en las organizaciones. Más allá de que no se sigan algunas normas iguales y reglas, es importante conocer la base. Si no se siguen estrictamente lo mismo que antes, porque vamos a ver que las organizaciones, como toda la sociedad y el mundo, avanza y se tienen que ir adaptando a los cambios, pero en sí todas las organizaciones se basan en estas teorías que vamos a ver ahora. La vez pasada vimos la primera, que es la administración científica. La segunda son las teorías generales de la administración, que incluyen a la administración industrial y a la administración burocrática. Yo voy a ir hablando y ustedes, cualquier duda, me dicen que me detenga y me preguntan o me dan un ejemplo, como yo les había mencionado. La administración industrial, como mencionamos, Henry Fayol
describió la administración como un conjunto universal de funciones. ¿Cuáles eran las funciones? Que eran 5: planeación, organización, dirección, coordinación y control. Él creía que la administración, como dice en la diapositiva, era una actividad común en todo emprendimiento humano, en las empresas, en los gobiernos y también en los hogares. Entonces esto lo llevó a concebir los 14 principios que la vez pasada una de ustedes, no sé si está conectada, los había mencionado. No sé si quieren que los explique, los nombre, los 14 principios, como son varios. Yo creo que están claros, pero me pueden preguntar de alguno en particular si no entienden. Hola, buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches, Adriana. Hay una compañera que sí estaba en dudas con el tema del práctico. No sé si se conectó. Así que bueno, tenía ayer dudas de más o menos cuáles eran los 14 pasos de emprendimiento y cómo armarlo. Bien, no sé, no me pregunto nada todavía. Yo, ejemplo, lo armé como si fuera yo la que pondría una óptica y de ahí la tendría que manejar, administrar y ver cómo ir creciendo la empresa con Sí, empleados, todo. sí, está bien. Como les decía Bien. la vez pasada, lo ideal es que ustedes los ejemplos los den en base al rubro ¿no? De la óptica. No digo que los otros ejemplos estén mal, lo pueden dar, pero si es de óptica, mucho mejor. Mejor para ustedes, para que entiendan y aparte como para que se sigan familiarizando con la óptica. ¿Alguna duda más? De mi lado no, profe, ya entendí. Bien, como les dije, cualquier cosa, bueno, en este caso vos acabas de aclarar tu duda acá, que está bien lo que vas haciendo. Me pueden preguntar hoy o si no, dejarme un mensajito en el foro, no hay problema, yo bien lo vea, les respondo. El segundo punto, que ya les paso la diapositiva, es la administración burocrática y su precursor sería Max Weber. Max Weber era un sociólogo alemán que estudió la actividad organizacional. A comienzos del siglo XX, él postula una teoría sobre las estructuras y las relaciones de autoridad. Esa teoría es llamada burocracia. Hoy en día uno escucha hablar mucho, o sea, suele escuchar esa palabra mucho de la burocracia, muchas veces se lo relaciona con el tema de los papeles, de que se sigue una estructura rígida. Bueno, a eso se refiere con burocracia, como, bueno, ahí dice, es una forma de organización caracterizada por la división del trabajo. Hay una jerarquía bien definida, reglas y normas detalladas. Muchas organizaciones actuales siguen ese modelo de teoría, aunque muchos gerentes contemporáneos de hoy en día piensan que el énfasis en la división estricta del trabajo y seguir una adhesión a reglas y normas formales muchas veces anula la creatividad de los empleados porque, o sea, no se les da la oportunidad de que ellos busquen mejorar. ¿Por qué? Porque si se sigue una estructura formal, eso quiere decir que ellos, por ejemplo, no van a tener una rotación en su puesto de trabajo, ellos se van a quedar con lo que ellos saben, no van a intentar mejorar, investigar y tener la posibilidad, como hablábamos la vez pasada, a un ascenso. Eso no quiere decir que no haga falta algunos
mecanismos burocráticos y tener una cierta estructura, porque si no sería un desorden. Es como le mencionaba al principio, se siguen muchos pasos y muchas reglas de estas teorías, pero van cambiando. Está bueno poder combinar para que la organización sea eficiente, sea eficaz. Ahora vamos a pasar a otra teoría. No sé si, bueno, si pueden ver, esta unidad es de muchas teorías. Lo importante es que ustedes las entiendan. O sea, no digo que ustedes se las sepan a todas las teorías de memoria, sino que rescaten lo más importante de cada teoría. Por eso no les hago tan extenso esto de los power, para que con que ustedes entiendan quiénes son sus precursores y cuál es la idea principal de la teoría, eso es importante. La segunda teoría es el comportamiento organizacional. Ahí vamos a tener 4 exponentes, y esta teoría se ocupa en sí de las acciones, de las conductas de las personas en el trabajo. Como bien lo dice, el comportamiento que ellos tienen. Si pueden ver, esta teoría es bastante diferente a la anterior porque tiene ideas como la motivación, el liderazgo. No es tanto como las otras teorías que son bastante rígidas. Tiene la idea también del trabajo en equipo. Ahí les menciono yo los primeros exponentes como Robert Owen. Él se preocupó por las condiciones del trabajo. Él lo que creía era que el dinero gastado en mejorar las condiciones de trabajo era una inversión muy inteligente. Cuando termine de mencionar estos 4 exponentes, si ustedes tienen ejemplos de empresas que hoy en día tengan así actividades de motivación, me dicen, porque yo sí tengo algunos ejemplos, pero si ustedes pueden mencionar, buenísimo. El segundo exponente, como ahí dice, es Hugo Munsterberg. No soy muy buena con el inglés, chicos, les digo, pero voy a mencionar el primer nombre. Él sugiere el uso de pruebas psicológicas para la selección de empleados. ¿Qué quiere decir eso? Hola, buenas noches. Buenas noches, María. ¿A qué hace referencia eso de las pruebas psicológicas? Para ver el comportamiento de cada empleado, Claro, sí, y es que no hoy sea en un día, riesgo, que no sea un riesgo para la empresa ni para el equipo. así es. Él sugiere esas pruebas psicológicas, y es muchas veces lo que hoy uno pasa con las entrevistas laborales, que hay algunas entrevistas en las que no tan solo está presente el empleador o el futuro jefe, sino también hay un psicólogo o los de recursos humanos, que ellos están preparados para analizar. Él también lo que sugiere Hugo son las capacitaciones laborales. Y miren, hoy, siglos y años después, eso sí se hace. Sí, profe, disculpe, por eso también ahora tienen coaching como También, parte de recursos humanos. sí, hoy en día se van agregando varias áreas y está buenísimo. Y si ustedes yo sé que muchas veces es tediosa la teoría, pero si ustedes se ponen a analizar, miren estos pensadores, cómo ya tenían esas ideas y hoy en día se las implementan. Y como le digo, esta teoría del comportamiento organizacional es una de las que más se implementa. Otra pensadora o expositora era Mary O'Malley. Ella pensaba que las organizaciones debían basarse en una ética no tan solo individual, sino grupal. Ella también proponía muchas ideas
referida a la gente, a los empleados. Por último está Chester. Él pensaba que las organizaciones eran sistemas sociales y que necesitaban cooperación. Él creía también en ese ambiente favorable, en ese buen ambiente en el que los gerentes tenían que comunicar, no tan solo comunicar y dar órdenes a los empleados, sino también estimularlos para lograr los altos niveles en los esfuerzos de ellos. No es lo mismo trabajar en un ambiente de trabajo lindo, en el que puedas rendir mucho mejor, estar en un ambiente de trabajo en el que no te sientas bien. Bueno, estos primeros 4 exponentes del comportamiento organizacional dieron estas ideas que son las bases para muchas actividades, o como ustedes dicen, eso del coaching. Cada vez hay más áreas que se especializan en eso. Así que ahí podemos ver las contribuciones de ellos son muy importantes. Otra persona que hizo contribuciones importantes con respecto al comportamiento organizacional va a ser Maslow, que ya les voy a mostrar en la próxima diapositiva. Ahí les puse unos dibujitos en la pirámide. Él, a todo esto del comportamiento organizacional, lo explica mencionando en que hay que estudiar a la motivación humana. Y él propone una jerarquía de necesidades. Maslow era psicólogo y consultor estadounidense. Y él expone esta teoría de la motivación según la cual las necesidades humanas están, digamos, jerarquizadas por la importancia o la influencia que tengan en las personas. Ahí se mencionan las necesidades. Bueno, yo les puse algunos dibujitos como para que entiendan. Desde el nivel, desde abajo para arriba, las necesidades se tienen que ir cumpliendo, o sea, desde las más importantes, como por ejemplo que son las fisiológicas, que son de vital importancia para el ser humano porque incluye todo lo que es la alimentación, la vestimenta, el reposo, el sueño. Son las necesidades básicas que todo ser humano tiene que tener. ¿Por qué? Porque están relacionadas con la supervivencia. También poder estar ahí la salud, porque si uno no tiene salud y no tiene cumplidas esas necesidades, no puede pasar a la segunda necesidad, que en este caso son las de seguridad. Estas necesidades incluyen la búsqueda de seguridad, estabilidad, protección contra las amenazas que existan. Una vez que se cumpla esta necesidad, surgen recién las necesidades sociales, que ahí dice afiliación. Estas surgen con el comportamiento, cuando ya se cumplen las primeras necesidades. Algunos ejemplos de estas necesidades pueden ser la participación, aceptación con compañeros, con amigos, ya tener un grupo, intercambiar y relacionarse con otras personas. La cuarta necesidad, una vez que uno cumple ya con las necesidades sociales, están las necesidades de autoestima o reconocimiento, como menciona ahí, que se relacionan con la manera como el individuo se ve a él y se evalúa. Ahí está un dibujito de un espejo. La quinta y última necesidad es la necesidad de Profe, disculpe, usted está cambiando las diapositivas, pero nosotros no, únicamente nos muestra administración industrial. No la cambié, sigue en la pirámide. Nosotros nos figura la de administración industrial. Diapositiva número
Ah, teoría general de la administración. Por lo menos me quedó ahí la pantalla. ¿No vieron la de dibujitos? No, por eso Profe, en la pantalla de usted quedó la teoría generales de la administración nada más. dígame, me quedé perdida porque Ay, no perdón, encontré ¿saben mi qué? Ya estoy en la tercera me quedó diapositiva. sola esa pantalla. Pero como digo, pensé que era Lo que pasa es que profe, usted por las dudas puso para proyectar. Sí, por donde voy se corta. Claro, entonces lo que pasa es que le está Entonces, proyectando en su PC. A nosotros nos muestra el Power. Si usted utiliza el Power y ahora sí ahí cambió. ay, Ahora sí. muchas gracias, Matías. Ahí está, No, por profe. favor. Bueno, Sí, nos estábamos viendo por eso, de que después decía el espejito con razón no y me entendía la contestaban de los pirámide. Sí. dibujitos. Claro, porque no veíamos el dibujo, profe, A ver, sino que estábamos calladitos. ahora sí, bueno, igual yo como le voy a subir el power y miren, yo le había subido esta. Después le había mostrado esta, con razón ustedes no me contestaban. Claro, porque hablaba de todo, la burocracia, todo, pero estaba en la única diapositiva que era administración industrial. Claro, yo digo, si ellos participan, ¿qué pasa? medio raro esto, dice. Raro de mis alumnos, raro. Yo lo estaba siguiendo con la fotocopia igual. Gracias. Yo estoy aprendiendo, miren, si no me decía Matías, no me iba a dar cuenta. Bueno, esta es la última. Ahora sí ya les muestro bien los dibujitos que yo decía. Ay, Dios. Bueno, esos son. Igual, ya les voy a subir yo el power, no se hagan problema. Bien, ahí ya terminamos de explicar uno de los aportes. Ahora van a tener otro aporte que ya les voy a mencionar de la teoría de los dos factores. Como les digo, a partir de los exponentes, de los 4 exponentes que yo les mencionaba hace rato, de Owen, de Parker y los otros dos, surgen estas contribuciones importantes. Por ejemplo, estaba lo de Maslow y ahora está lo de Herzberg. Él formula que para explicar mejor el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo, expone estos dos factores motivacionales. Está el factor motivacional, el primero, que es de satisfacción. Quiere decir cómo se siente el individuo, como dice ahí en la diapositiva, en relación a su trabajo. Algunos ejemplos pueden ser la realización, el reconocimiento, el progreso, la responsabilidad. Estos factores motivacionales son extrínsecos. ¿Qué significa? Que es el ambiente que los rodea a ellos, como a las personas, y abarcan las condiciones en las que ellos desempeñan su trabajo. Estas condiciones, o sea que son exteriores al individuo, son administradas y decididas por la empresa. Algunos ejemplos pueden ser el salario, quien lo decide la empresa, los beneficios sociales. Esos son ejemplos de factores motivacionales. Después están los factores higiénicos, que es cómo se siente el individuo con relación a la empresa. Hace rato cómo se sentía en relación a su cargo, bueno, ahora cómo se siente en relación a su empresa. Esto tiene que ver con las condiciones de trabajo, también con los salarios, con la relación con el superior, con quien, digamos, le esté dando las órdenes, quien los controle. Estos son factores intrínsecos. Estos factores se hallan bajo el control de los individuos. Es lo que él hace y lo que él desempeña. Tienen que ver con los sentimientos de él, con los sentimientos de crecimiento individual y profesional de los individuos.
Como les digo, esta teoría de los dos factores también es un aporte como la anterior. Ahora, uno de los últimos aportes del comportamiento organizacional son... Profe, una pregunta. sí, Con respecto a lo que estaba explicando recién del anterior, de los factores intrínsecos y extrínsecos, sí, puntualmente ahí hay una parte donde habla sobre, ¿cómo es? El salario. Esto viene porque yo lo hablo mucho con mi psicólogo. sí, sí, Entonces, la pregunta mía es hasta qué punto o sea, hay cosas que son extrínsecas y dice que es cómo se siente el individuo en base a respecto a su cargo, ¿sí? sí, Pero ¿por qué planteo esto de lo de extrínseco? Porque la teoría dice que son factores externos, ¿no? sí, Al individuo me refiero. Y después cómo se siente respecto a la empresa, que es la parte de los factores higiénicos. Entonces, a lo que yo voy es que digo, si es cómo se siente, por ejemplo, el individuo en relación con la empresa, eh, digo, ¿cómo puede ser interno algo que tenga que ver con el salario, por ejemplo, ¿sí? sí, Pero yo lo noto justamente porque de esto yo he charlado en terapia y digo, tanto los factores motivacionales como los higiénicos a veces son, o sea, mayormente pueden ser extrínsecos, pero también a veces hay cuestiones internas que tienen que ver con esto, ¿no? sí, Porque puntualmente dice, por ejemplo, cómo es así, yo por eso me sonreía, ¿no? Cómo se siente el individuo en relación a su cargo. Y por ahí a veces, si bien son factores externos, es cómo lo toma el individuo. Por eso mi pregunta, a- eh, para redondear, ¿no? sí. ¿Tiene que ser exclusivamente factores externos o puede haber algún factor interno al individuo en este tipo de aspectos motivacionales? A eso es a lo que apuntaba la pregunta, ¿no? Y sí, sí es un aspecto La motivacional. misma duda tengo, profe. La ¿Cómo? misma duda que Matías, la misma duda que Matías tengo también. Sí, no, es que ya al mencionar factores motivacionales tiene que ver con algo interno, con algo interno del individuo. Como les mencionaba, Perfecto, o sea, son cosas que van cambiando. Estas son teorías de claro. hace muchos años, pero como les digo, es importante entenderlas. Si vemos Ha pasado, profe, puede ser que ha pasado que llega gerente y renuncian porque no son capaces de estar en ese cargo, como lo personal, como que no son capaces de desarrollar ese... Como que lo sobrepasa la situación de Sí, poder exacto. manejar. así es, sí, sí, totalmente. Uno lo puede No tomar sé como si me que, expliqué, sí. ¿cómo? No sé si me expliqué lo que quise decir, que por ahí uno llega a un cierto cargo y como dice Cari, que le supera la responsabilidad o no poder hacer todas las tareas que competen a ese cargo. Yo, por ejemplo, Totalmente. en un caso, claro, es como que no soy capaz de estar en este cargo y desarrollar cada una. Entonces, es como que uno, no sé si es la palabra justa es frustración, pero no se siente capaz en el cargo que le ponen. Entonces, renuncian en algunos casos. Sí, Capaz, viste, cuando pasa que tenés una expectativa muy alta y por ahí no la podés cumplir, es cuando te causa así como una especie de estancamiento que decía, hasta acá llego y no puedo seguir más. Capaz que por eso también. Son, por ahí son muchos factores. Yo por ahí digo, ¿no? O sea, sí, mi pregunta puntualmente era para saber si en la teoría hablan exclusivamente de factores extrínsecos o factores intrínsecos, ya sí, sean motivacionales o higiénicos. Esa era mi pregunta. Y yo digo, si bien sabemos que la teoría habla, estos pensadores ya lo visualizaron hace muchos años. sí, Yo decía, si hoy, hoy, o sea, nosotros estudiamos esta teoría, nos dice factores motivacionales extrínsecos, factores higiénicos intrínsecos. sí. Lo entiendo desde el punto de vista de la teoría. Ahora, yo digo, hoy si lo traslado a la actualidad, hay unas modificaciones como por ahí explicaba la profe. Yo, por ejemplo, les doy un caso. Yo, puntualmente, a mí, ¿qué me pasó? Esto fue hace un año más o Sí, menos. Eh, yo le decía a mi psicólogo, no, lo que pasa es que no se reconoce el trabajo que hago yo. Y él me decía, pero ¿cómo es el reconocimiento? Y yo hablaba del aspecto económico y me decía, bueno, el aspecto económico es una forma de reconocer, pero así no es. quiere decir que no haya reconocimiento. Entonces por ahí Exacto. veo, ¿no? Esto que decían los chicos, ¿no? El tema de la frustración
porque eso es lo que me pasaba, entonces digo, no siempre está todo relacionado a una sola cosa. Y por No, ahí a para mí veces, también es en general. Sí, por eso, o sea, son muchos factores, pero digo, por ahí tenemos que tratar de entenderlo, ¿no? De que esto es, si bien es la teoría, eh, por ahí a veces Pero en la práctica es va a distinta. costar. sí, Claro, pero porque nosotros automáticamente lo que hacemos es lo trasladamos a la realidad y le damos nuestra Nuestra visión, cómo visión. nos pega de cerca la teoría de lo que estamos leyendo. Por así eso es. nos pasa esto, ¿no? Exactamente. Eso Es está que aparte, perfecto. claro, A mí me parece buenísimo, la verdad es que escucharlos, que participen, que me den sus ejemplos. Como decía Matías, son teorías, como están las teorías primero de la administración científica o la burocracia, que ellos creían que lo ideal sería seguir que sea todo rígido, sí, tener un orden, pero bueno, o sea, ese es el estudio que ellos hicieron en su momento. Son importantes, claro. pero hoy en día todo está cambiando. Ahora, miren, en unos minutitos ya les explico rápido como para que ustedes vean cómo cambia esto de las teorías. Es Los que yo creo que estilos todo de... lo que nos va pasando es lo que va haciendo que cambie la teoría, porque si no hubiera estado eso, es como prueba de falsa y error, ¿viste? Entonces Perfecto, uno va aprendiendo. uno tiene, o sea, son bases, pero hoy en día ustedes, el mundo, cómo está cambiando, ya con la misma influencia que tiene la tecnología en todo, por ejemplo, les digo la tecnología, pero hay aspectos culturales, económicos, cambian muchísimo las relaciones en las empresas. No son las mismas que antes, pero sí tenemos No, que tener en cuenta las bases y a partir de eso ir cambiando, ir mejorando, combinar teorías en las organizaciones, no quedarnos con una sola teoría. cuando no sé. Claro. Miren la otra, ya les digo, la última, el último aporte que vamos a ver son los estilos de administración de MacGregor, que él compara dos estilos de administración con respecto al comportamiento organizacional. Ahí vamos a ver una teoría, ahí vamos a ver una teoría I, que es una concepción más moderna, y la teoría X. La teoría X ustedes van a ver que se relaciona mucho con Taylor, Weber y Fayol, porque es una concepción tradicional, mecanicista, rígida, que las considera solamente a las personas como recursos o medios de producción. No digo que no siga pasando eso, porque hay empresas que lo siguen haciendo. Los supuestos que ellos tenían eran eso, que las personas son perezosas, indolentes, que le rehuyen al trabajo, que evaden responsabilidades, que necesitan ser controladas y dirigidas todo el tiempo, que son ingenuas y que no poseen iniciativa. O sea, miren ustedes el pensamiento que ellos tenían de las personas y por eso era el trato que les daban ellos. Pero es Como de también superioridad. sí, así es. O sea, y ahora y miren, la teoría ahí es como más avanzada, más o menos es totalmente opuesta a la teoría X y vemos cómo es el cambio. Esta ya es una concepción moderna, es un estilo abierto y dinámico con respecto a lo tradicional y mecanicista del anterior. Esta teoría, como ahí menciona, crea oportunidades para el individuo, que ellos logren liberar sus potencialidades, dar también sus ideas, eso impulsa el crecimiento intelectual de cada uno. Como yo les decía, o sea, que ellos busquen mejorar y saber que el día de mañana no van a seguir en el mismo puesto de trabajo. También los hace sentir importantes en la empresa. Si ellos saben que su opinión vale, se sienten importantes y que forman parte de la empresa, no que son unos medios de producción o que son un número más en la empresa. Los supuestos de esta teoría es que las personas sí se esfuerzan, que les gusta estar ocupada, trabajar, que ellos al trabajo lo hacen como algo natural, que es un ambiente en el que
se divierten. Estas personas aceptan responsabilidades, que se automotivan, que son creativas y competentes. Miren el pensamiento que ellos tenían y cómo el ambiente de esta teoría era muy diferente al anterior. Claro, eso ya se asemeja más a la realidad de ahora. Así es. Porque hoy en día vemos eso, ¿no? De que hay incentivos de trabajo, de acuerdo a una cantidad de meses, se analiza, se hace una prueba si hay que hacer una rotación. Claro. Decir, bueno, vos vas a estar en este puesto, vas a estar en otro. También tiene que ver también mucho con la rotación que hay en los horarios. Eso también son pruebas, ¿no? De la empresa, de que a la mañana, a la tarde, a la noche, que hay 3 turnos de 8 horas. Tiene que Depende, ver con todos profe. estos análisis. Acá en Jujuy por lo menos no. ¿No? No, acá son muy a la antigua. Miren. Así que no, acá todavía está Hay el un montón de patriarcado. empresas que todavía tienen otro tipo de... Sí, Tanto el con la Claro, gerente teoría como el X. dueño, aparte hay tanto que el tener gerente en como el dueño no valoran el esfuerzo que uno como empleado puede tener. Así es. igual Me también tienen pasó que tener en de que yo proponía hacer ventas de otra forma, de armar, de desarmar, y no. Así, claro, también por depende ahí es. el tamaño de la empresa. Eso también va a determinar cuánto se va a poder visualizar la aplicación de la teoría X o la teoría Y o un mix. Así es. Yo Porque, pienso que no tiene que ver el tamaño, pienso que es ya por más que vos empecés un comercio chico, para ir progresando tenés que ir teniendo estas fases para poder lograr un objetivo de hacerla grande a la empresa. Eso, yo Pero creo no, si yo ya no me en refiero la a eso. empresa chica ya fracasás, es imposible que la empresa crezca. No, yo no me refiero a eso. Yo, por ejemplo, digo, vamos a suponer una empresa chica y vos decís, sí, tengo empleados perezosos, pero no quiere decir que sean personas ingenuas, que necesitan ser controladas. A lo mejor no están motivados de la mejor manera o no tienen la motivación que tal vez ellos necesitan, ¿sí? Pero ¿a qué me refiero? A que el tamaño de la empresa hace la diferencia en ese sentido. Porque vos me preguntás a mí, donde nosotros laburamos no tenemos rotación de horario. sí, No hay rotación en los puestos, pero es por el tamaño de la empresa, claro. ¿sí? Pero ya tiene cada uno Eso por delimitado ahí qué es lo que marca la tiene que hacer. diferencia. Claro. Claro. Es que hay en empresas en que no podés rotar porque cada uno Claro. cumple una función específica. Quizás Pero en otras claro, podés tener la opción de rotar, en otras no, pero también puede haber Pienso que para crecimiento, que no, una no empresa necesariamente funcione, se el estanca. empleado tiene que saber el manejo total. Entonces, por ahí se llega a enfermar otro empleado que tiene tareas específicas, también las saben hacer. Claro, Pienso como que les digo, todos claro. tenemos que ver. lo ideal